Shalom a todos, un saludo cordial, un saludo a los estudiantes que nos van a ver por el canal de YouTube, también al estudiante que se ha conectado a la clase de hoy del estudio del Pirkei Avot aplicado al desarrollo personal. A mi entender, este es uno de los tratados fundamentales para toda persona que quiera profundizar en el pensamiento judío, gente que quiera aprender de cómo pensamos los judíos, cuáles son las creencias judías, cuál es la ética, cuál es el pensamiento. El Pirkei Avot es uno de los textos fundamentales, uno de los textos más importantes del pensamiento judío, y por tanto me parece esencial el estudio que estamos desempeñando. Hoy vamos a continuar con el capítulo número 2. Es probable que finalicemos este capítulo. Vamos a ir un poquito rápido en la clase de hoy. Es probable que en las próximas clases también vamos a tratar de cubrir lo más que podamos los diferentes materiales. La verdad es que hay tantos buenos cursos, buenos libros que estudiar del pensamiento judío. Y bueno, vamos a ir paso a paso. De momento estamos todavía en la Mishnah número 10 del capítulo número 2 del Pirkei Avot. El Pirkei Avot tiene 6 capítulos, así que vamos ya casi por la mitad del estudio de esta obra. Sin más dilación, vamos a comenzar. Dice lo siguiente. Rabbi Yoshua dice, un ojo malo, el mal instinto y el odio a las personas sacan al hombre del mundo. El gran comentarista Maimónides, Rambam, de quien estamos precisamente basando el estudio de esta obra, comenta en cuanto a esa expresión, qué significa tener un ojo malo, qué significa el mal instinto, y es la expresión odio a las personas. Dice que sacan a alguien, nos sacan del mundo. ¿Qué significan estas expresiones? Hay tres cosas acá. Se habla de ojo malo, se habla de instinto y se habla de odio. Y si ustedes se dan cuenta, se empieza por la vista, por el ojo. Del ojo pasa al instinto malo y de ahí pasa al odio. Aquí estamos hablando de tres características negativas a evitar en una persona. Alguien que quiera refinarse espiritualmente tiene que mantener su ojo simple, como vimos en las clases anteriores. ¿Qué significa un ojo malo? Ain Ra. De ahí viene la expresión también Ain Ara o mal de ojo. Es la misma expresión. Ain Ra, Ain Ara es lo mismo. Entonces, en las clases anteriores habíamos visto que un ojo malo hace referencia a una persona que está todo el tiempo detrás de los bienes materiales. Maimónides dice que esto hace referencia al afán por el dinero, el exceso de pasión y la perversidad del alma, la cual es una enfermedad y dice que se refiere a la depresión. Ahora, cuando él habla de ojo malo y dice que es el afán por el dinero, Maimónides no está diciendo que el dinero es malo. No está diciendo tampoco que es malo ser rico. Como vimos en clases anteriores, estamos hablando cuando hay un desequilibrio, cuando alguien piensa que la felicidad, que el propósito de la vida es ese, el dinero, la materia, y hemos visto que no, que el dinero es un fin, perdón, es un medio, pero no es el fin, no es el propósito, no es el objetivo. Entonces, vivir bien es importante, ser rico tampoco hay ningún problema. Todo lo que la persona quiera tener, pero tiene que saber que el objetivo de la vida no es solamente la materia. Entonces, cuando alguien piensa que solamente lo que importa en esta vida es acumular riqueza, eso lo llamamos según los sabios judíos, llaman a esto un Ain Ra, un ojo malo. Cuando él habla de mal instinto, en este caso como el Yetzer Hara, habla específicamente otra vez del exceso en las pasiones. Estamos las personas, mucha gente promiscua, todo el tiempo es las relaciones sexuales, todo el tiempo es la infidelidad que también ocurre en los matrimonios, todo en exceso detrás de las pasiones. Hay gente que no saben contenerse, tanto hombres como mujeres. Muchos hombres ven una mujer atractiva que pasa, wow, y van detrás de ella, los ojos. Y otra vez los ojos, fíjense que así empezó el verso. Ve otra, o van los ojos, ve otra y van los ojos. O sea que es todo el tiempo, o sea, no es una persona que no tiene control de sí, sino que sus pasiones lo dominan.
Entonces dice acá, el exceso de pasiones no es bueno. Las pasiones no es buena. O sea, perdón, las pasiones o el tener relaciones no es malo. Está bien. Maimónides siempre habla acá del exceso. Y cuando habla acá del odio a las personas, dice que eso es una perversidad del alma. Entonces estamos hablando acá, el problema de estas cosas no son malas en sí mismas. La pasión no es mala, relaciones no es mala, tener relaciones sexuales no es malo, pero en exceso, la promiscuidad, la lujuria, aquí también se incluiría, les decía, cuando se habla de ojo malo, ir detrás de la materia, todo es el exceso. El exceso es donde está causando acá un problema. Y cuando se habla de excesos, otra vez con el enfoque, cuando la persona piensa que ese es el objetivo, viven solamente para eso. Hay gente que dice, yo vivo solamente para el dinero, o yo vivo solamente para las mujeres, o para las relaciones sexuales, o hay quien dice, yo vivo solamente para comer, o yo vivo solamente para, o sea, una persona que está poniendo su enfoque, su sentido de vida en lo exterior, en la materia. Ahí está el desequilibrio que están criticando los sabios. Y dice que estas cosas sacan al hombre del mundo. O sea que está haciendo que esta persona pierda realmente el enfoque real de cuál es la causa por la cual estamos acá. Y aquí hay un secreto también muy importante. Explican los maestros de la Kabbalah que cuando una persona viene a este mundo y no realiza el tikkun, no está realizando su trabajo espiritual, puede ser que ocurra lo que estamos leyendo acá, que salga del mundo. Literalmente, su vida se acorta. Entonces, alguien que está enfocado en su propósito es una persona que del cielo le están enviando ayuda espiritual. Pero alguien que, por ejemplo, se está dedicando a hacer el mal, gente que está haciendo tantos crímenes que están ocurriendo en el mundo, cosas como esa persona puede ocurrir que se acorte su vida, pierda su vida. Y esto no es difícil tampoco de probar porque solamente con ver las noticias cuánta gente no muere en pandillas, en luchas de mafias, todas esas cosas que estamos viendo que causan tanto daño y mal en el mundo, pues acortan la vida de la persona. Explica algo muy también curioso, esta Mishnah que habla acerca de la depresión. Esto me parece a mí muy curioso que es Maimónides en el siglo III está hablando de lo que nosotros identificamos como depresión, pero de hecho ya los filósofos griegos hablaban de esto, donde se habla de ese estado donde la persona se retira de la sociedad, donde la gente, donde está en un estado tal donde se siente que no encaja. Entonces, Maimónides, que es un doctor, también está identificando a la depresión como algo que debe ser tratado, que debe ser curado. Fíjense qué curioso lo que menciona acá, donde la persona está como un estado de soledad, como alguien que está en un desierto, como que su vida está vacía, un sinsentido total, se aparta de las personas, no quiere saber de nadie, está en un estado encerrado total. Entonces, es interesante lo que él menciona. No habla de tratamiento, solamente está mencionando en su comentario. Sigue diciendo, Rabbi Yossi dice. Que te sea el dinero de tu prójimo tan valioso como el tuyo, dedícate al estudio de la Torá, pues no la recibirás como herencia, y que todos tus actos sean en nombre del cielo. Recuerden, ustedes recordarán que en las clases anteriores habíamos visto una frase parecida a esta de otro rabino donde hablaba de que aquel que pide prestado y no paga es como alguien malvado, es como el malvado que dice el proverbio que pide prestado y no paga y que pedirle prestado a otra persona y no pagar es como una afrenta a Dios incluso. Y fíjense que aquí está hablando nuevamente este rabino, en esta máxima, en este proverbio donde dice que te sea el dinero de tu prójimo tan valioso como el tuyo. Entonces, aquí se ve una consideración a los bienes de otros. Hay personas que van pensando de que, bueno, si es amigo, es un familiar, a veces no tengo que pedirle nada, lo cojo y ya, ¿no? ¿Cuántos casos se dan familias donde los hijos dicen, este es el dinero de mi padre o de mi madre, no hace falta que yo pida permiso, simplemente lo tomo. Y hijos que todo el tiempo están viviendo, ¿sí? De sus padres, roban incluso. Entonces, está hablando acá que no, dice que te sea algo tan valioso como para ti. ¿A ti no te gustaría que te hicieran estas cosas? Pues tienes que también tener un respeto hacia los bienes materiales, en este caso el dinero de otra persona. Y lo mismo que alguien, esto está conectado con lo que vimos anteriormente, el que pide y no paga,
Y lo mismo que no quisieras que te lo hicieran a ti, pues tampoco debes hacerlo a otros. Entonces debes apreciar, como mismo te gustaría que apreciasen, tu dinero. Entonces, aquí hay algo también curioso, que esto se puede aplicar a la inversa, porque dice que te sea el dinero de tu prójimo tan valioso como el tuyo. Hay una pregunta que haría a la audiencia. ¿Aprecias tu dinero? ¿Consideras que tu dinero, tu salario es valioso? ¿Y saben por qué lo digo? Porque hay muchas personas que no valoran lo que tienen. Hay personas que con el dinero no son conscientes, o hay otros que, como decía, aquel que toma y no paga es que no es consciente el esfuerzo que le costó a esa persona adquirirlo. Y esto causa problemas muchas veces entre parejas, donde hay uno de los cónyuges que no está siendo consciente del esfuerzo que hace la pareja para adquirir el salario, para mantener la familia, y gasta el dinero en otras cosas. O bien un familiar toma y gasta y no es consciente del valor que tiene el dinero. Y uno también, porque habla acá, que te sea tan valioso como el tuyo. Yo decía, ¿valoras tu dinero? Hay personas que a veces dan, prestan, dan y dan, pero y después se quedan sin nada para luego quejarse, uy, no tengo nada. No supieron poner límites, no supieron valorar lo que era suyo. Entonces explican los sabios, uno nunca puede dar al punto de quedarse en carencia, al punto de quedarse en pobreza. Y muchos de los desequilibrios que vemos en la sociedad es esto. Hay mucha gente que da todo y se queda sin nada, se queda vacía. Esa no es una actitud nuestra, no es un pensamiento judío, no es la actitud que dan los sabios. Uno nunca puede llegar al punto de quedar en carencia. Uno siempre puede ayudar, pero dentro de un límite. Y hay veces que se puede ayudar, otras veces no se puede. Entonces, si tú valoras lo tuyo, si valoras tu dinero, si valoras tu trabajo, tu esfuerzo, entonces no lo vas a dar así tan fácil, no lo vas a gastar tampoco así de fácil. Tienes que aprender a valorarte a ti mismo y aprender a valorar lo tuyo. Si no lo valoras, se va, se pierde. Hay gente que me dice a veces en las consultas, no sé qué me pasa, que el dinero llega y sale. El dinero llega como agua y sale como agua, como dice el refrán. Bueno, tienes que poner atención, a ver en qué estás gastando, a ver si es que no estás quizás poniendo atención en qué están yendo tus gastos. Entonces, hay un valor que se le debe de dar. No solamente el valor que ya tiene el dinero, sino el valor que uno tiene que darle al esfuerzo, porque el dinero simplemente lo que representa es tu vida, es tu trabajo, es el tiempo que dedicaste, es tu esfuerzo, es tus conocimientos, toda una semana, un mes, por ejemplo, de salario. Cuando tú lo das así de fácil, lo que estás indicando con eso es que estás dando ahí el dinero está representando tu tiempo, tu energía, tu sudor, tu esfuerzo, tus conocimientos, que fuiste todo ese tiempo, o sea, es parte de tu vida. Cuando estás dando dinero, estás sacando tu energía, tu vida. Entonces estás tirando tu vida, tu energía así de fácil. No, para nosotros dice acá, tiene que haber un valor. Más allá del valor intrínseco que tiene el dinero, está el valor de apreciar a uno. Wow, esto me costó esfuerzo, ganarme las cosas. Me costó esfuerzo adquirir esto. Entonces voy a ser consciente en qué van mis gastos para mantener una vida equilibrada. Dice, dedícate al estudio de la Torá, pues no la recibirás como herencia. Siempre explico que Torá, más allá del entendimiento de los primeros 5 libros de la Biblia, Torá significa oraá, instrucciones. Viene de la raíz en hebreo oraá, que significa instrucciones. Entonces, aquí siempre me gusta agregar, este es un entendimiento mío de Torá, más allá de lo bíblico, también Torá como todo conocimiento, toda instrucción. Dice acá. Dedícate al estudio porque no lo vas a recibir como herencia. No existe eso como la película de Matrix, Matrix, donde te ponen un cable y te hacen un download y te bajan toda la información y ya sabes todo así como en segundos. No, todo requiere un esfuerzo, todo requiere una preparación, todo requiere que sea el esfuerzo constante de uno mismo. Y dice, y que todos tus actos sean en nombre del cielo. Todo lo que uno vaya a hacer siempre tiene que ir enfocado en pensar que hay que hay algo más que está encima nuestro que nos está observando. Que cuando uno haga algo, debe hacerlo como que debe buscar la excelencia, como aquel que entrega algo a la divinidad. Y cuando uno trabaja de esa manera, es alguien que está logrando excelencia en uno mismo. Sigue diciendo la Mishnah número 12, Rabbi Shimon dice, sé meticuloso con con el recitado del Shema y el rezo. Cuando reces no hagas de tu rezo algo rutinario, sino implorando y rogando misericordia
ante Dios como está escrito, pues compasivo y misericordioso es Él, tardo en la ira, bondadoso y perdona el mal. Está escrito, dice el profeta Joel, en el libro de Joel, capítulo 2 versículo 13. Y no seas malvado ante tus ojos. Aquí hay esto me pareció muy interesante, donde dice, sé meticuloso con el recitado del Shema y no hagas de tu rezo como algo rutinario. Hoy día todo el mundo está hablando de eso, ¿no? De que tu rezo no sea rutinario. Pero estamos viendo que en este libro que está hace 2000 años, ya los rabinos están diciendo lo mismo. O sea que el rezo se puede convertir en algo, en algo monótono. Y por eso no hay nada o no hay nada que sustituya el rezo del corazón, la plegaria del corazón, donde uno no está leyendo de un libro, uno está hablando y conectando desde la emoción, desde el alma, desde lo más profundo. Entonces, aun si uno estuviese utilizando, por ejemplo, un Sidur o el libro de los Salmos, Tehilim, uno tiene que esforzarse porque no sea algo monótono, repetir palabras. No, ponle emoción, ponle kavaná, ponle intención, ponle tus pensamientos. Si tienes una necesidad, algo que estás pidiéndole a Dios que te ayude con algo, ponle esa emoción al rezo, al salmo que estás leyendo. Esa energía es la que va a causar un movimiento para que las cosas vengan hacia ti. Entonces, el secreto, cuando a veces yo les recomiendo a las personas en una consulta, le digo, mire, lea tal salmo que es para la parnasá o lee este salmo que es para protección. Muchas veces no es necesariamente es que el salmo, el poder esté en el salmo. El salmo es como un medio, un canal, pero es el medio, el canal donde tú vas a poner tu energía, tu fe, tu pensamiento, tu emoción, tu confianza. Eres tú el que vas a ponerle ahí toda la fe, toda la petición, todas las lágrimas de lo que está necesitando. Pero aquel que lee un salmo como algo, eso está muerto. Entonces la gente dice, no sé, no me funcionó. Pero ¿cómo estás conectando? Desde la depresión, como decía ahorita, o estás conectando con fe, con emuná. Hay veces que uno no tiene quizás esa motivación, pero cuando hay una necesidad, cuando la gente tiene una enfermedad, quiere sanación, cuando la gente tiene una dificultad económica, tiene que orar y tiene que, indudablemente va a ponerle su pensamiento. Entonces, tienen que saber que el rezo, aunque es verdad que la estructura en sí misma ya ayuda, pero cuando tú le pones tu cabana, cuando le pones tu pensamiento, cuando le pones tu energía, cuando le pones tu pensamiento, ese rezo va con más fuerza. Y por eso es que los rezos de ciertas personas tienen un mayor impacto que el de otros. El rezo de un maestro espiritual o de alguien de un alto grado de pureza espiritual o de fuerza espiritual va con un impacto mucho mayor que alguien que está rezando, como le decía, así como monótonamente manera monótona, de manera rutinaria. No. Entonces, el consejo acá es, dice acá, implorar, rogar, pidiendo a Dios misericordia, dice acá. Porque dice algo muy interesante, citando las palabras del profeta Joel, capítulo 2 verso 13 donde dice que Dios es compasivo, misericordioso, tardo en la ira, bondadoso y perdona el mal. ¿Qué quiere decir esto? Que sea lo que sea que la persona esté atravesando, tienes que saber que el Creador está deseoso de enviarte esa ayuda, porque dice acá que es compasivo. Si está viendo que tienes una dificultad, ¿acaso crees que la divinidad no se va a compadecer? ¿Acaso crees que Dios no se compadece de lo que estás atravesando? Dice que es misericordioso, que es tardo para la ira. Hay gente que a veces uno puede cometer errores. Hay gente que dice, yo no tengo remedio. No hay quien me solucione. No hay quien me arregle. Yo soy así. O yo cometí tal error y Dios no me va a perdonar. Esto es lo que me viene. No, no te expreses de esa manera porque el verso dice que el Creador es tardo para la ira. Hay gente que dice, yo cometí tal error. Dios tiene que estar molesto conmigo. No, ¿cómo usted sabe eso? ¿De dónde saca eso? Dice aquí, "Es tardo para la ira". No se enfada así porque así, si ni uno mismo se molesta muchas veces por cosas que hace la gente, ¿usted cree que Dios está todo el tiempo mortificándose por cosas que hace la gente? No estamos en ese nivel de conciencia. Dice más bien que demora en que del cielo regrese una reacción adversa, porque se le da chance a la persona. Ahí viene la misericordia, ahí viene la compasión que se le está enviando a la persona. Dice que es bondadoso. Eso se llama, en este caso, se habla con Hesed. Y dice que perdona el mal. Esto es muy curioso, muy importante. Dice, perdona el mal.
Vuelvo a repetir, para esas personas que están diciendo, yo soy de esta manera, no tengo solución, siempre caigo en los mismos errores, una detrás de la otra, siempre se están juzgando y piensa, hoy soy lo peor del mundo, soy pecador, tal, tal. No, ¿de qué estás hablando? Dice claramente aquí que no importa lo que la persona haya hecho, si hay un arrepentimiento sincero, dice el versículo Joel capítulo 2 verso 13, perdona el mal, sea lo que sea que uno haya hecho. Si hay un arrepentimiento genuino y sincero, el Creador lo va a perdonar, porque dice que siempre están abiertas las puertas de la teshuvá, del arrepentimiento, de rectificar las cosas. Teshuvá no es más que rectificar, volver al origen, volver a conectar con lo que es certero. Entonces, sea cual sea el desequilibrio que tenga la persona, si hace el trabajo, siempre tiene abiertas las puertas de la teshuvá. Al ser humano le podrá trabajo costar o le costará trabajo perdonar a otros, pero no es así con la divinidad, porque estamos viendo acá que es misericordioso, bondadoso, dice que perdona el mal. Cualquier desequilibrio, uno tiene la capacidad de rectificar las cosas. Antes de que existiera ese concepto de lo que la gente llama, no sé, el pecado, desequilibrios, todas esas cosas, ya existía el concepto de teshuvá, de arreglar las cosas. Entonces, fíjense qué curioso la última expresión de esta frase donde dice, y no seas malvado ante tus ojos. Esta es una frase que a mí me llamó mucho la atención, pero más todavía me fascinó la respuesta que trae Maimónides a esa expresión. Dice, y no seas malvado ante tus ojos. Miren lo que dice Maimónides al respecto. Esto se refiere, dice, cuando el ser humano se ve a sí mismo poca cosa y sin cura, o sea, sin remedio, ninguna cosa será grave para él. Vuelvo a repetir, la expresión y no seas malvado ante tus ojos se refiere cuando el ser humano se ve a sí mismo poca cosa y sin cura, ninguna cosa será grave para él. Y si, dice acá, ninguna cosa le parecerá deplorable y que no es despreciable hacerlo para alguien que está tan bajo como él. Son personas que van por la vida sintiéndose así, lo más bajo del mundo, lo más insignificante del mundo, que no valen nada, que no sirven para nada, que su vida no tiene sentido. Ese es dice Maimónides, o dice el Pirkei Avot, esa es una persona que es mala ante sus ojos. ¿Por qué? Porque está siendo mala con ella misma. O sea, es alguien que se ve a sí mismo como poca cosa, no es nada, que deja que la gente le ofenda, que la gente le empuje, que hagan lo que quieran de él. No se está valorando. Dice, no seas malvado contra ti mismo. No seas malvado contra ti mismo. No, no, dice acá, y dice, gente que se ve como poca cosa y sin cura. O sea, gente que dice, ya conmigo no hay remedio, ya estoy perdido. Esto se ve muchas veces en acciones que toman las personas y dicen, no, ya que estoy en esto, tengo que seguir. Ya yo es, o sea, hay gente que a veces, por ejemplo, entra en el alcohol y piensa que no tiene remedio. Dice, no, ya, mi vida es acabar en esto y hasta que me muera, no sé, se tiran al abandono, se tiran a perder todo ya. Piensa que no tiene cura, que no tiene remedio. Lo mismo el que entra en las drogas, lo mismo el que entra en las pandillas, lo mismo el que entra a robar, gente que dice o que ha hecho cosas. Hay veces, incluso esto se puede ir, les digo, hasta la deshonestidad laboral, por ejemplo. La gente que en las parejas donde hay una infidelidad en uno de los cónyuges y dice, ya que traicioné a la pareja, voy a seguirlo haciendo porque si se entera no hay remedio. O soy así, no puedo cambiar, no tengo cura, no tengo solución. O a personas que todo el tiempo se están sintiendo que son lo más bajo del mundo, lo peor del mundo. Dice acá, esto es alguien que es malo ante sus ojos, es malo consigo mismo, porque esa no es la actitud, ese no es el pensamiento del creador. Estamos viendo acá que toda persona tiene que verse a sí mismo como alguien importante. Si hay algo fundamental que los rabinos siempre enfatizan a todos los judíos, tienes que verte como alguien especial, porque eres especial. No eres poca cosa, eres alguien importante. Por algo el creador te ha dado la vida y por algo te ha traído a la existencia. Eres importante, eres especial. Entonces deja de verte como poca cosa, deja de verte como que no vales, deja de verte como que tus esfuerzos no sirven para nada. Hay gente que dice, no, mi esfuerzo no vale. Hay gente, o otros, también sucede que a veces piensan, bueno, si es que no me valoran,
en la familia no me valoran, en la pareja no me valoran, mis padres no me valoran, pues entonces se creen que la manera en que el otro lo trata es la realidad. Y no es así, porque estamos hablando aquí de una persona que es malvado a sus propios ojos. Aun cuando otras personas no valoren tu trabajo, debes comenzar por ti a valorarte a ti mismo, a valorarte a ti misma, porque eres importante, eres especial, sí vales y vales mucho. Por eso vienes a la existencia. Entonces, aunque quizás otros no están apreciando todavía, esto es otro aspecto importante, todavía no te han aprendido a valorar, no significa que no llegue el momento en que te valoren. Y aun cuando otros no te valoren, debes comprender que debes comenzar a valorarte a ti misma, a valorarte a ti mismo. Esto es muy importante. Entonces, hay que dejar de andar todo el tiempo cabecibajo, todo el tiempo, como dice acá, siendo malo con uno mismo, porque eso se llama ser malo con uno mismo, lo que dice, lo que explica acá el texto. Y cuando alguien llega a ese punto, es una persona que ya tiene una autoestima baja, una persona que está derrumbada, una persona que está en depresión, una persona que está en tristeza. Dicen los sabios, deja de actuar así. Deja de actuar así porque eres importante. Y cuando alguien ya está en ese grado donde ya nada le importa, nada vale nada, no se considera que no vale nada, su vida no vale nada, dice que ninguna cosa le será grave para él. Quiere decir que va a seguir ese derrotero y podrá hacer incluso otras cosas porque ya dice, ¿para qué? Entonces, ese no es la actitud, ese no es el proceder. La persona tiene que saber que es de un gran valor. Tiene que dejar de ser malo consigo mismo y tiene que empezar a valorarse. Que si todavía no te están valorando, primero empieza tú a valorarte. Recuerda esto. La validación no puede venir del exterior. En la sociedad pensamos que la validación para el sentirme bien debe venir desde el exterior, desde que si el papá o la mamá me dice felicidades, o que si en el trabajo me reconocieron, o que si ahora tengo el diploma y me gradué en la universidad y ahora tengo que esperar que del exterior todo el tiempo me estén validando. Pero ¿qué sucede si no me validan? Me derrumbo, me creo que de verdad no valgo nada, creo que mi esfuerzo fue en vano. Ahí está un error grave que se percibe en la sociedad. El ejemplo que nos está dando acá los sabios es que uno tiene que empezar a valorarse uno mismo. De lo contrario, estaría siendo malvado con uno mismo. La fuerza debe venir desde el interior. La fuerza no debe venir solamente desde la afuera. Sí, si me valoran, si me aplauden, si me felicitan, ok, excelente, lo agradezco. Pero mi fuerza debe venir desde mi interior. Mi motivación debe venir desde mi interior. ¿Qué me motiva a mí como maestro a dar estas clases? Es una fuerza que viene de mi interior para dar las clases. Sea que vea que la persona, cuando yo publique este vídeo en YouTube, sea que vean las clases o no, no es el objetivo para que digan, uy, qué buena clase, ok, si dejan el comentario y la gente le gustó, maravilloso, excelente. Pero yo estoy dando el material porque hay algo dentro de mí que quiere expresar esta luz. Entonces, la validación viene de mi interior, no del comentario que me dejó, el que vio el vídeo o el que no. Porque si me deja un comentario malo, me voy a deprimir o a poner triste. Al contrario. Entonces, de esto uno está deduciendo que la fuerza siempre tiene que venir del interior de la persona. Uno tiene que aprender a no ser malvado con uno mismo. Tiene uno que aprender a sacar esa fuerza, ese potencial interior para de esa manera dejar sacar el brillo de su alma, el brillo de su neshama, como explican los sabios. Y que no existe ningún camino, por muy mal que sea, o o el error que una persona haya cometido, donde no se pueda uno arreglar las cosas, regresar a hacer teshuvá, arreglar su vida, estabilizar su vida, como decía acá. Ya estamos viendo el pasaje donde dice que el Creador es lento para la ira, bondadoso y perdona el mal. No existe tal cosa como algo que no se pueda arreglar. Incluso, y esto puede ser chocante para muchas personas, decir, pero ¿cómo es posible? Y la gente que hace tanto mal en el mundo, los asesinos, gente que hace cosas horribles, crímenes, cosas terribles. Esa persona está enfocándose otra vez en esta sola vida y se está olvidando de que el proceso es de muchas reencarnaciones que son depuraciones. Y que al final, aunque es cierto que somos entidades separadas, todos realmente somos parte de la energía de la Ein Sof. La energía nunca se pierde.
Ya hemos aprendido que hay un ahorro, un maximizar de las energías, lo cual quiere decir que si algo no está cumpliendo su función, ya hemos visto que el Ensof puede quitar esa energía de ese sitio, pero eventualmente la va a transformar en algo que sea útil, en algo de luz. Entonces, explican los sabios de la Kabbalah que en la época del Olam Abba o en la época mesiánica, el mal hará teshuvah. Hasta el Satán será perdonado y el mal será transformado en luz. De eso estamos viendo que quizás la oscuridad que habitase en en los seres humanos también será transmutada en luz. De esto vemos, como, siempre, como estamos analizando, que siempre existe la oportunidad de la teshuvah, porque el ser humano se está fijando en la acción que hizo alguien en un instante de tiempo. Y eso quedó fijado ahí como en una tabla de la historia. Fulano de tal o tal personaje en tal historia o en la vida de uno mismo. Quedó grabado ahí, hoy yo hice tal cosa. Y eso queda ahí como un martillo todo el tiempo mostrando el error. Pero es que el creador no ve la existencia de esa manera como algo, como si fuese, es como una fotografía. La fotografía solamente va a captar un día, un momento, una hora, una acción en específico, pero la vida no es una fotografía. La vida está en movimiento, la vida es dinámica, se transforma. Entonces, de esto aprendemos que la persona siempre tiene la capacidad de cambiar. Como decíamos, al final de todo, hasta el Satán, dice el texto, hará teshuvah, lo cual indica para uno mismo que no existe tal cosa como un error o un desequilibrio que uno haya cometido que no pueda rectificar, ya sea en esta vida o en otra encarnación o en diferentes encarnaciones. Lo que el ser humano con su juzgar limitado siempre está señalando con el dedo para la divinidad o para el universo, para el cosmos, lo que le quieras decir, la naturaleza, eso está en movimiento, eso se está reequilibrando nuevamente a un estado de perfección, a un estado de tikkun, a un estado de reparación. Lo cual indica con uno mismo que también tiene que ser misericordioso con uno y tiene que saber que siempre tiene la oportunidad de hacer las cosas mejor. Dice, sigue diciendo, Mishnah número 13, Rabbi Elazar dice, concéntrate en el estudio de la Torá y sabe cómo responderle al hereje, sabe delante de quién tú te esfuerzas y quién es el patrón de tu trabajo. Esto me pareció muy curioso porque el verso anterior que vimos también decía, enfócate en la Torá. Y ahora nuevamente, este rabino, Elazar ahora, está diciendo, enfócate en la Torá. Nuevamente los sabios judíos están enfatizando la importancia del estudio. Y vuelvo a decir, nada es por herencia, nada llega así por el del cielo, como decía Rabbi Yossi anteriormente, nada llega de fácil, todo es el esfuerzo de cada cual. Todo es, y tampoco existe algo de que yo adquirí una información hoy y que esa información es válida en toda época, en todo tiempo. No, eso se va transformando. Hay principios que sí pueden ir extendiéndose por largos periodos de tiempo, pero uno siempre tiene que ir buscando actualizarse. Entonces, como decía ahorita, constantemente es un superarse en cuanto a preparación, en cuanto a conocimientos, en cuanto a aprendizaje. Hoy día hay muchísimos medios de aprendizaje. No solamente están las escuelas o las universidades. Hoy tanta literatura que existe, existen audiolibros. Gente que dice, no tengo tiempo para estudiar cábala, no tengo tiempo para leer algo. Bueno, es que usted puede ir haciendo ejercicio y va con los audífonos. Está en el gym haciendo ejercicios, va con los audífonos. Vas conduciendo, también estás escuchando un audiolibro. Hay tantas maneras, hay cursos gratuitos o de tanta conocimiento para prepararse en todo tipo de área y disciplina. Igual con Torah, igual con Kabbalah, etcétera. Y dice, ¿y sabe cómo responderle al hereje? Esto es curioso, que se habla acá de herejías, ¿no? En el entendimiento de estos rabinos, en el siglo I, siglo II, y en la época de Maimónides también, y hasta hoy, existe, así pensaban los sabios antiguos, es que existe lo que llamamos la verdad y existe opiniones. Entonces, hoy día no es tan así. Hoy día la gente no acepta tanto ese concepto de verdad, sino que acepta más bien opiniones. Pero las opiniones son como superfluas, son como, no tienen sustancia, no tienen firmamento, no tienen firmeza, es una opinión. Entonces, ¿por qué debería guiarme por una opinión? Así piensa la gente moderna, no los científicos, porque los científicos no se basan solamente en opiniones. Los científicos se basan en verdades y esas verdades son verdades científicas, que es lo que permite el desarrollo hoy.
Si no existiesen verdades inmutables en esta realidad, no se podría lanzar un satélite o un cohete al espacio. Tiene que haber una estructura, principios matemáticos, fórmulas matemáticas que son invariables. Si no, no es científico. Si no, no se podría hacer nada. Entonces, eso va desde que el Internet funcione, que usted me esté viendo, a que funcione el automóvil. Tiene que haber un mecanismo que sabe que cuando usted va a prender el automóvil, siempre va a arrancar. No es que arranque hoy, mañana no. Si así pasa, hay un problema. O que entonces, con todo, es, hay principios que son emet, que son certeros, que son ciertos. No hay principios que son verdaderos y hay opiniones. Entonces, en el entendimiento del Rambam, existe una postura de pensamiento judío y existe el pensamiento de otros sabios. El pensamiento judío, si uno se conduce o actúa de una manera es porque sabes que es cierto, porque nadie se comportaría en la vida o haría algo en la vida pensando que no sirve para nada o que es falso. Toda persona actúa siempre bajo un principio donde estima que la manera en que piensa, cree y actúa es porque es verdadero y le va a ser beneficioso para él. De lo contrario, no actuaríamos así. Entonces, bajo ese principio, Maimónides habla de verdad y habla de herejías o de ideas que son erróneas. Pero hay algo curioso porque dice, el comentario que él trae acá hace una crítica a otras religiones, dice Maimónides critica a otras religiones, pero dice acá, de aquellas personas que estudian las religiones o el pensamiento de otro para refutar al otro. Entonces, esto es algo muy interesante de los judíos, que aunque uno no esté de acuerdo con la creencia de otra persona, que aunque uno no esté de acuerdo con el postulado de otra persona, de otro pueblo, etcétera, no significa que yo no voy a estudiarme sus libros o que yo no voy a conocer de qué va por qué piensa de esa manera. No, me voy a leer sus libros. Entonces es lo que dice acá. Es preciso que estudies aquellos temas que debes responder al renegado para poder revertir sus argumentos en caso que te cuestionen. Si estudias otras religiones para saber cómo responderles, cuídate que no se te pegue nada de otras religiones, pues al estar delante de Dios, Él sabrá lo que piensa. Pero ¿qué es lo que yo quiero enfatizar? Que aunque uno no esté de acuerdo con otras personas, con otras creencias, porque es una realidad, hay diferencias de creencias. Yo puedo buscar la unidad que existe entre el judaísmo, el cristianismo y el islam, porque la existe. Y siempre hablo de la unidad, pero yo no soy ciego. Yo sé que existen diferencias fundamentales en las creencias de un cristiano, las creencias de un musulmán, las creencias de un judío, de un budista, de un hindú. Hay diferencias. Y eso no es malo. Es como la variedad que existe en el mundo. Pero si yo tengo mis principios, me guío por mis principios. No es que yo soy, no. Tengo mi forma de actuar, de creer, y me guío por una serie de principios que para mí son emet, me funcionan. Si me funcionan, entonces son científicos. Ahora, vuelvo a decir, el judío no se limita a decir, no, no leas la literatura de otro. No, Maimónides dice, léela, estúdialo, para que sepas cómo vas a dialogar con esa persona. Cuando yo recuerdo en las clases con mis rabinos en Jerusalén, en la yeshiva, en un lugar de estudios, donde se habla de estos temas, donde hay rabinos que estudian hinduismo. Mi Rosh Yeshiva, antes de entrar a ir cuando era joven, se fue a estudiar a Japón, a estudiar el budismo zen. Un rabino ortodoxo se fue a estudiar budismo zen en Japón para comprender el pensamiento de ellos. Pero no es porque creo que sea, no, de ahí también hay un aprendizaje, pero lo que estamos viendo acá es que de todo se puede aprender. Para los cabalistas, por ejemplo, saber cómo opera el mal, cómo opera la brujería, cómo hacer un exorcismo, tú tienes que leer esos libros que son de brujería, de exorcismo, de demonios, para tú saber cómo opera eso y saber cómo tú hacerle frente. Ahora, ahí en todas esas cosas hay prudencia, por eso es que Maimónides dice, ten cuidado. No te dice no lo hagas, dice ten cuidado que no se te pegue, ten cuidado que no te cause un daño. Entonces, de todo esto, lo que yo quiero resaltar más allá de todo es la apertura del pensamiento judío, que aunque uno no está de acuerdo y sabe que hay diferencias fundamentales con otros sistemas religiosos, eso no me impide a mí como judío estudiar esa religión, estudiar los libros de esas personas, estudiarme el Corán, estudiarme el Nuevo Testamento, estudiarme los libros de los hindúes, de los budistas, no me impide.
Hay que tener cuidado, sí, pero no, no me prohíbe. No sé si ven el punto acá. Es la apertura que existe porque ahí también hay un aprendizaje y saber cómo tú vas a dialogar con esas personas. Entonces, para tú realmente comprender al otro, tienes que estar en los zapatos del otro, como dice el refrán. Y esto yo creo que es algo que marca la diferencia grandemente entre, le decía, entre los judíos y quizás el mundo cristiano, el mundo islámico, donde he notado como un poco más de cerrarse, desde no quiero saber de esto. Esa gente van para el infierno o esa gente no quiero saber nada. Así dicen muchos en el mundo cristiano, en el mundo islámico, donde no quieren tocar ni leer libros que sean de otras religiones. Uy, qué malo, me contamino. Esa no es la postura judía, lo estoy leyendo directamente del Pirkei Avot y de los comentarios de Maimónides. Dice, estúdialo, pero ten cuidado, pero no te lo prohíbe. Al contrario, dice que tienes que estudiarlo para saber cómo vas a dialogar, para saber cómo vas a ver qué hay en la mente del otro. Entonces, esto otra vez estoy resaltando la apertura del pensamiento que existe dentro de la cultura judía, dentro de la filosofía judía, la apertura de estudiar otras religiones, estudiar otros sistemas espirituales, les decía, no sé, lo que la persona tenga interés por conocer, judaísmo, budismo, hinduismo, lo que quiera estudiar, brujería, lo que usted quiera, tiene que estudiar el tema para saber cómo tú vas a dialogar o a ayudar, no lo sé, tienes que estar empapado, tienes que conocer. Entonces, hay una apertura grande aquí, no hay miedo ninguno, porque el que no se relaciona, el que no, es alguien que está inseguro. El judío, nosotros no estamos inseguros de nada, porque para nosotros esto es una forma de vida. No estoy inseguro de nada. Si yo no tengo inseguridades, entonces no tengo ningún problema en que yo lea el Corán o el Bhagavad Gita o que me lea el libro tibetano de los muertos de los monjes del Tíbet, por ejemplo, el que no sé, que de acuerdo al interés. Hay que tener cuidado, sí, por eso es que hay que conocer profundamente la fe de cada cual, la filosofía de cada cual, y en este caso le voy a decir, el judío no tiene miedo ninguno, ninguno. Y esto le decía, es una gran diferencia que observo yo comparado con otras religiones donde te dicen, no leas eso, uy, que esas ideas son falsas, uy, que no sé qué. Esa no es lo que dice el Pirkei Avot, no es lo que dice Maimónides. Si hay alguna razón por la que debas estudiarlo, o sea, no está diciendo que vayas y te leas todas esas cosas así como así, está indicando que si hay una razón por la que tú debas estudiar esos materiales, no sé, porque tienes un amigo y tienes que saber cómo responderle, o hay alguien que necesita, no sé, un exorcismo y tú no te has estudiado los manuales de cómo opera el mundo de la oscuridad, entonces tú no vas a saber cómo hacer un exorcismo o cómo operan los demonios, ¿no? Es un ejemplo. Estoy otra vez resaltando la apertura del pensamiento que existe entre los sabios de Israel. Sigue diciendo, y ojo, la apertura para estudiar no significa otra vez que uno esté de acuerdo con las cosas que postula. Se aprende algo, sí, pero no significa que estemos de acuerdo en todo, pero no me impide el conocimiento, el estudiar, la apertura de pensamiento. Estas son las palabras otra vez directamente del Pirkei Avot y de Maimónides. Mishnah número 14 dice, Rabí Tarfón dice, el día es corto, el trabajo es mucho y los trabajadores son holgazanes. La recompensa es grande y el patrón exige. ¿Qué significa esta expresión? Dice Maimónides que este es el ejemplo acerca de los efímeros años que vive el hombre y la cantidad de sabiduría que puede alcanzar, donde dice, el día es corto, el trabajo es mucho y los trabajadores son holgazanes. La recompensa es grande, el patrón exige. ¿Qué significa el día es corto? Que la vida es corta, que no nos alcanza todo el tiempo si uno no sabe aprovechar, si uno lo que diríamos en inglés, time management, como el saber cómo manejar el tiempo, saber cómo aprovechar el tiempo. Hoy vivimos en una época donde es todo mucha pérdida de tiempo, pérdida de energía, ya sea todo el tiempo, no sé, redes sociales, gente que está haciendo, sabes que tienes algo que debes hacer, pero estás buscando otras excusas. Hay gente que dice, no tengo tiempo para estudiar, pero tienes tiempo para ver televisión o ver novelas, o no sé, hacer otras ciertas cosas. Entonces, no es que no tengas tiempo, es prioridades, es objetivos, es metas. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son tus metas? Si quieres
el decía aprender algo, aprender un idioma, el leerte un libro, mejorar en algo, meditar, dedicar tiempo para lo que es importante para ti, entonces te vas a estar enfocado. Dice acá, el tiempo es corto, solamente 24 horas, pero no significa que no puedas lograrlo. ¿Sabes qué sucede? Dice acá que los trabajadores son holgazanes, dice la Mishnah. El trabajo es mucho, porque no es algo que tú puedas hacer en un día. La rectificación no se hace en un día. Cambiar la personalidad de uno no se hace en un día. Es toda una vida. Aprender algo, una carrera, un oficio, superarse, no sé, mejorar tu empresa, no se hace en un día. El trabajo es mucho. Pero ¿qué sucede? Los trabajadores son holgazanes, dice acá. La gente, el desánimo, perder enfoque, estás desenfocado, perder energía. Hay veces que uno está dando demasiado tiempo a gente que no debe dar, o debe dar, pero limitar el tiempo. Uno tiene que saber aprender límites, como decimos también muchas veces en Cábala. Entonces, uno tiene que aprender, como decía acá, a ser consciente de la limitación de la vida. Los antiguos romanos, los estoicos, tenían una frase, siempre le he hablado también en algunos vídeos, lo he mencionado, la famosa frase memento mori, el momento de la muerte. Cuando los emperadores romanos llegaban de una gran campaña militar, de ser victoriosos en alguna de esas campañas en Asia, en Medio Oriente, entraba toda una procesión en Roma y bueno, imagínense miles de personas, carruajes, todo pompas y todo tipo de espectáculo. Y iba el emperador en su carruaje, pero detrás del emperador iba un hombre que estaba de pie detrás de él hablándole al oído. La tarea que tenía esa persona era una sola. Ese hombre, lo único que hacía era repetirle vez tras vez al emperador una frase. Memento mori, memento mori. El momento de la muerte. Acuérdate que vas a morir, acuérdate que vas a morir. ¿Por qué hacía eso? Porque imagínense a alguien tan poderoso, el emperador, miles de personas ovacionándote, dándote elogios, cómo te levantan el ego, cómo te levantan todo el tiempo, pero te estás esas frases haciendo recordarte que eres un mortal, que el tiempo es limitado, de no perder nunca el enfoque, ni cuando estás en la gloria, ni cuando estás atravesando dificultades. Entonces, lo que vemos acá otra vez es aprender a valorar el tiempo. En el judaísmo siempre decimos lo más importante es el ahora. Entonces, no es voy a hacerlo mañana. Tú no sabes si hay un mañana. Como vimos en unas clases anteriores donde decía, hazte teshuvá un día antes de tu muerte. La gente decía, bueno, me falta todavía tiempo. ¿Cuánto tengo? Soy joven. Pero dice Maimónides, es que tú no sabes cuándo te vas a morir. Te puedes morir hoy mismo, te puedes morir en cualquier instante. Quiere decir que la teshuvah tienes que haberla hecho desde antes. El arrepentimiento, el arreglar las cosas, el pedir perdón, el dar un abrazo, el proyecto que no queden solamente sueños, esperanzas. Ay, yo quisiera. Eso quedó ahí. No hiciste, no actuaste, no se transformó en nada, nada se creó. Entonces, la vida es corta, el tiempo es corto, como dice el Pirkei Avot. El trabajo es mucho, porque otra vez para lograr excelencia, para lograr maestría en cualquier oficio, en cualquier rama se requiere tiempo. La vida está hecha del tiempo. Entonces, no seamos holgazanes. Es el consejo que da el Pirkei Avot. No seamos holgazanes. La gente que pierde el tiempo frente a la televisión, llega y está, "Oh, no tengo fuerzas". No, tienes que tener una motivación, tienes que haber un despertar, tienes que buscar la manera de saber que la muerte está detrás de ti todo el tiempo. La mayoría de la gente no vive así, pero los místicos vivimos así. Los filósofos vivían así, conscientes de la muerte. La gente es un miedo a la muerte grandísimo. Los místicos no tenemos miedo al tema de la muerte, porque sabemos primeramente que no hay muerte. Pero lo otro es que existen prácticas donde uno eleva la conciencia de saber el tiempo es limitado. Voy a morir también. Si quiero hacer algo es ahora. Por eso es que hay una costumbre entre los cabalistas de ir mucho a los cementerios. Cuando uno va a los cementerios y ve las tumbas, hay mucha gente fallecida ahí, pero ¿cuántos proyectos no quedaron ahí? ¿Cuántos sueños no quedaron ahí? ¿Cuántas aspiraciones no quedaron ahí? ¿Cuánta gente es enterrada ahí que nunca se atrevió a ser valiente, como siempre digo a veces, a ir a pedir perdón?
a ir y decirle a la persona que te gusta, decirle eso, me gusta, estoy enamorado de ti, vamos a casarnos. ¿Cuántos sueños de emprender un negocio, una empresa, nunca lo hiciste por el miedo? ¿Cuánto, o sea, tanto que quedó ahí? Entonces, cuando uno va al cementerio, te hace ser consciente de que ahí vamos también nosotros. Entonces, no hay tiempo que perder, no seamos holgazanes, dice el Pirkei Avot. El momento es ahora. No hay nada que perder. Hay gente que a veces no actúa por miedo. Uy, qué pena lo que van a decir. Ay, que me da temor porque si se van a reír de mí o se van a burlar o que van a decir que si yo no sé. Olvídese. Todos vamos a ir a la tumba. ¿Qué importa que si lo que sea? La persona tiene que ser valiente, tiene que actuar, tiene que ser decidida. Un indeciso, explica el proverbio, es alguien que no le agrada al creador, no le agrada a Dios, dice el texto. Porque es como un vaivén, como las olas del mar. Entonces, ¿cuántos indecisos están en los cementerios? ¿Cuántos sueños? ¿Cuántas aspiraciones? Y lo que es peor, la gente no actúa por el qué dirán, por la crítica, a veces de amigos, familiares, en el trabajo, lo que sea. Pero es que cuando alguien muere, ¿quién se acuerda del que falleció? Te acordarás tú ahora de un familiar, pero cuando pasen 100, 200, 300 años, ¿quién se acuerda? ¿Y quién se acuerda de lo que alguien pudo decir o no dijo, lo que sea? Entonces, actúa, sé valiente, sé atrevido, sé atrevida. Y no dejes las cosas para mañana, no dejes las cosas para más adelante, o cuando tenga fuerza, o cuando tenga motivación. Eso es otra cosa. Gente que dice, bueno, es que no estoy motivado. Cuando tenga motivación, lo voy a hacer. No, si vas a esperar que llegue la motivación, creo que llegará la muerte primero. Entonces uno tiene que hacer cosas a veces sin que tenga la motivación. La motivación tiene que venir después. Es como el trabajo y la motivación es el espíritu. Es como el cuerpo y el espíritu. Dice el texto de la Torá que Dios creó primero el cuerpo y después le puso el espíritu. Cuando creó a Adán, el primer ser humano, creó el cuerpo y después insufló el alma dentro del cuerpo. O sea, entonces, primero haz las cosas y después va a llegar la motivación, que es como el espíritu. Pero tienes que actuar, es como que tú vas a crear el recipiente para recibir. No empieces, no es pedir y pedir, sino tienes cómo recibir. Primero crea las condiciones, crea el recipiente, actúa y vas a recibir. Eso es al seguro, porque cuando un recipiente está, la energía está buscando todo el tiempo dónde posarse, las ideas, los pensamientos, los proyectos, las oportunidades, están buscando dónde voy, dónde me coloco, quién tiene el recipiente. Si tú lo tienes, la oportunidad va a venir a ti. Si estás esperando todo el tiempo la oportunidad puede estar ahí, pero como no tienes el recipiente, no la vas a recibir. Hay un refrán que dice que es mejor estar preparado y no tener una oportunidad en la vida a que venga una oportunidad a ti y la pierdas por no estar preparado. Entonces, les decía, no esperes a la motivación, es el actuar ya, el tiempo es corto. Y dice acá, la recompensa es grande para la persona que actúa así. Esto se aplica otra vez a cualquier rama, a cualquier eh, ejemplo que usted quiera ponerlo. La recompensa es grande. Si es un proyecto, si es un negocio, prosperidad, bendición, si es un matrimonio, no lo sé, una carrera, aprender un idioma, tomar un curso, es un esfuerzo, sí, pero hay una recompensa después. Y dice, el patrón exige, está diciendo acá, te van a preguntar, cuando regresemos al mundo espiritual, dice el Zohar Kadosh, citando las palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai, que cuando el alma muere, la primera pregunta que le preguntan al alma cuando regresa al mundo espiritual es si hizo aquello por lo que bajó al mundo. Imagínense, si logramos hacer aquello por lo que bajamos a este mundo. Entonces, lo que te inspire, lo que te emocione, lo que quieras lograr, adelante con eso, da el paso, sé valiente, habla, no tengas temor, porque la recompensa es grande, el patrón exige. Le digo, en ello les pongo el ejemplo acá de Dios, ¿no? Que exige de uno, pero hay gente que también en el matrimonio, la pareja te exige también, los hijos también exigen, las amistades exigen, entonces uno también tiene que exigirse a uno mismo. Todo el mundo exige de uno, pero ¿y acaso tú, cuándo vas a demandar de ti la excelencia? Decías, creo que era Sócrates. ¿Cuándo vas a demandar de ti la excelencia? Mishnah final, y con esto cerramos el capítulo número 2, dice lo siguiente. Él solía decir, o sea, Rabbi Tarfón, dice, no depende de ti terminar la obra, pero no estás libre para desentenderte de ella. Si estudiaste mucha Torá,
te dará mucha recompensa, y es confiable tu amo para abonarte el pago de tu trabajo. Y debes saber que la recompensa de los justos será en el mundo venidero. Esta frase me encanta porque dice, no depende de ti terminar la obra, pero no estás libre o exento para no realizarla. Esto me parece fascinante otra vez por dos razones. Dice, no depende de ti finalizar la obra. Hay gente que va, cree que son el salvador del otro, el Mesías del otro, tengo que ayudar a todo el mundo, tengo que... y se olvidan de ellos mismos. Y lo que es más, se frustran cuando se dan cuenta que tú no puedes arreglarle la vida a todo el mundo. Por más que quieras, no puedes arreglarle la vida a todo el mundo. Dice, no depende de ti terminar la obra. Incluso con uno mismo, hacemos todo lo que podamos. Hay gente que está con miedo. Ay, que si no hago el ticún en esta vida, que se me acabó el tiempo, que no... Espera un momentito. La Kabbalah dice, hay que hacer el ticún, sí, pero hay que hacer lo más que uno pueda. Que cuando vayamos a dejar este mundo, uno tenga la conciencia tranquila de decir, ¿sabes qué? Hice todo lo que yo podía por mí en esta vida. Hice también todo lo que yo podía por los demás en esta vida. Más allá no pude. Entonces, cuando tú tengas la conciencia tranquila, tienes que saber que es Dios el que va a poner el sello final. Es el que va a cerrar el trabajo, como decimos. Entonces dice acá, no depende de ti terminar la obra. No te cargues el mundo en tus hombros pensando que vas a resolver la vida a todo el mundo. No puedes, eres un ser humano limitado, no eres Dios, no eres el Ein Sof. Entonces, si comprendemos esto, nos ahorramos dolores de cabeza, nos ahorramos preocupaciones, nos ahorramos sufrimiento. Hay gente que a veces viene a verme y es sufriendo porque, ay, que yo quisiera ayudar y que no puedo. Bueno, a ver, usted hace lo que pueda. Entonces, a veces no solamente es lo que hace uno, a veces es lo que han hecho los padres por uno. Es que yo quiero que mis padres hagan más. Bueno, es que quizás no pueden hacer más. Han hecho por ti lo que podían hacer. Es que yo quiero que mi amigo me dé tal, tal. No, a lo mejor esa persona solamente hace por ti o puede hacer hasta un límite. Él dice acá, no depende de ti terminar la obra, pero dice, pero no estás libre o exento para desentenderte de ella. Hay gente que dice, ¿para qué yo educar a las personas si es que el mundo está que es un desastre? ¿Para qué alimentar a los pobres si siempre va a haber pobres? ¿Para qué luchar contra las enfermedades si es que hay muchas enfermedades? Dice acá, uno tiene que hacer lo que uno pueda. Dice acá, aunque eres una sola persona, no puedes cargar el mundo en tus hombros. No significa que te vas a poner apático y decir, ¿sabes qué? Pues no voy a hacer nada, que se vaya todo al desastre. No. Dice aquí, no estás exento de hacer el intento, de hacer el esfuerzo, de tratar las cosas. Porque has de comprender que también esto es el trabajo que están haciendo todas las almas, todos los seres humanos. Entonces, estamos haciendo nuestra parte, pero es que existen, ¿cuántos ya? 7.000, 8.000 millones de seres humanos que están encarnados y más en el mundo espiritual que también están haciendo el trabajo. No depende de mí acabarla. Otro más va también a agregar su poquito. Otro más, otro más, otro más. Entonces, si yo me desentiendo y digo, pues no voy a hacer nada, estoy actuando mal. Porque debo saber que tengo que traer mi aportación al mundo. Sé que no voy a arreglar todas las cosas, pero dejé un poquito, hice una diferencia. Entonces, esa, ese poquito, esa diferencia es la luz que cada alma está trayendo y manifestando a este mundo. Que otras almas también van a venir. Debo ser consciente, como decía ahorita, no es yo cargar el mundo entero. También digo, espera un momento, deja que aquel también haga su parte. Deja que aquel también haga lo que le corresponde. Esto es igual en la familia, en el esposo, con la esposa, el padre, la madre, el hermano, el amigo. En una empresa no es una sola persona que se carga la empresa al hombro. No, por eso existen diferentes puestos de trabajo para que cada uno de los que están asignados es el que está, el equipo es el que está haciendo mover esa empresa. Entonces, lo mismo es con la vida. Uno tiene que saber que no es el salvador de nadie, no podemos cargarnos el mundo de nuestros hombros, no podemos ayudar a todo el mundo, hacemos lo que podamos. Alguien más también va a venir y traer su luz, alguien más va a venir y va a ayudar, va a iluminar, va a enseñar, etcétera. Entonces, la actitud es no ser apático y renunciar, sino al contrario. Cada cual debe hacer lo que pueda desde su parte, desde su luz, desde sus conocimientos, desde lo que el Creador le ha dado, lo que le ha dado. Y dice,
La parte final, si estudiaste mucha Torá, si era otra vez con el estudio, te dará mucha recompensa. Confiable es tu amo para abonarte el pago por tu trabajo. Toda persona que ha estudiado, toda persona que ha invertido, toda persona que ha echado adelante, como hemos explicado, tiene que saber que va a recibir su bendición. Que del cielo no le niegan nada, porque dice, tu amo, ¿quién es el amo? Dios. No la gente cree que a veces el mundo es injusto, la vida es injusta. No, del cielo no te niegan nada si tú, no has, si tú has hecho el esfuerzo. Si trabajaste, ten paciencia que va a llegar tu recompensa, va a llegar tu bendición. Aquí a nadie le niegan nada, a nadie le quitan nada. Si lo has trabajado, si lo has ganado realmente, va a llegar tu recompensa, va a llegar tu bendición. Y dice acá, la recompensa mayor, dice aquí, es en el mundo venidero. ¿Qué significa eso? Que más allá de todo de esta vida, hemos de entender que esta no es la única vida, que existe vida en otros planos, en otras dimensiones, que la vida continúa en el mundo espiritual y que todo lo que uno sembró en este mundo va a ser la recompensa que se va a llevar al mundo espiritual. Como dicen los sabios de la Kabbalah, el nivel de conciencia con la que tiene el alma en este mundo, así como la persona es en este mundo, cuando muera, es exactamente como va a ser en el mundo de los espíritus, con la misma personalidad, con el mismo conocimiento, igual. Entonces, uno tiene que, entre más esfuerzas acá, como dice aquí, estudia, esfuérzate, porque la recompensa es la que te vas a llevar en el mundo espiritual. La vida no es solamente esta, la vida continúa. Y cuando hablo de mundo espiritual, hay que hablar de mundos, o la mot, dimensiones y planos donde eventualmente ni siquiera el alma tendrá que encarnar en la tierra. El alma continuará su evolución en otros planos y otras dimensiones, mundos, universos. Y esa es la recompensa. La recompensa es que el alma, con el nivel de conciencia que ha adquirido, no va a necesitar reencarnar, sino que va a continuar su proceso de elevación a otros mundos. La verdadera recompensa, por eso es que dice aquí el texto, será en el mundo venidero, que ya sabemos por Cábala que hace referencia al universo de Atzilut, el mundo del Tikkun, le dan diferentes nombres, pero básicamente son planos espirituales donde el alma va a subir, porque explicamos en la Cábala, los mundos hay que elevarlos. En un inicio los mundos cayeron y ahora el trabajo nuestro es elevar los mundos. Entonces, por eso decimos que la recompensa va a ser cuando esté todo en un estado de perfección, un estado rectificado. Pero hay que decir que desde ya uno está recibiendo esa recompensa. Todo esfuerzo que uno haga es bendecido y recompensado. Entonces, ya sea a nivel material, a nivel económico, como a nivel espiritual, a nivel de conciencia. Muchísimas gracias a todos. Con esto vamos cerrando el capítulo número 2, iniciar el capítulo número 3 la semana que viene. Estamos a la mitad del estudio del Pirkei Avot. Son 6 capítulos y vamos a iniciar el capítulo 3. Si tienen alguna pregunta, voy a abrir los micrófonos ahora, unos 5 minutos más o menos. Si alguien quiere preguntar algo. Y si no hay preguntas, pues bien, Baruch Hashem. Decirles que el domingo 10:30 de la mañana vamos a tener la clase de Cábala. Continuamos con el curso los domingos y bueno, los jueves continuamos con el Pirkei Avot. Quizás para finales de agosto, principio de septiembre, a lo mejor hay algún tipo de cambios con las clases de los jueves, pero todavía no lo he decidido. Vamos a ver si la movemos para el día miércoles o se mantiene igual, porque ahora para esa fecha voy a estar tomando clases en la universidad y los jueves también pues tengo clases, entonces em, trataremos de mantenerla a la misma hora, jueves 7 de la noche, pero si hay algún cambio, no se preocupen que lo vamos a anunciar. Pero bueno, todavía falta tiempo para ello. Gracias a los que se conectaron, gracias a los estudiantes que nos van a ver luego en YouTube y bueno, nos veremos en la próxima clase, el próximo domingo con la clase de Cábala. Muchas bendiciones a todos. Shalom.